Año y hasta que el Señor venga, creo que vamos a continuar haciéndolo. Hemos estado compartiendo un tema relacionado a la familia una vez al mes. Y uno de los hábitos que tengo yo es de que me gusta, gracias a Dios porque tenemos hoy la tecnología, a veces hasta se me olvida algo y con estos aparatos es fácil buscar. Usted busca una palabra y le da el documento donde está o los documentos. Es de que bendito Dios por la época en que nos tocó vivir. Nunca me imaginé yo que íbamos a vivir esta época cuando estaba yo con un mi radiecito así levantándole, sacándole la antena, buscando la señal para oír Chucho el Roto, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque todavía nos tocó ver este tiempo, hay que aprovecharlo para predicar la palabra del Señor. Bien, entonces en el primer tema, porque no me dio tiempo repasar los demás, estuvimos hablando del origen de la familia humana y leímos en Efesios donde dice que Dios tiene familias en los cielos y en la tierra. El deseo de Dios es que nosotros habitemos en familia. Entonces nosotros que nos decimos ser cristianos tenemos la responsabilidad de volver al modelo establecido por Dios en su palabra. Una de las cosas que se decía en ese tema es de que Dios le dio al hombre la capacidad de reproducirse precisamente para que sigan existiendo las familias. Por lo tanto, el aborto es contrario a la voluntad y al propósito de Dios. También dijimos en ese primer tema que Dios tomó diga conmigo, una costilla del costado de Adán, no dos, diga no dos. Tomó una costilla e hizo una mujer, no dos. Si Dios hubiera querido que tuviera dos, le hubiera hecho dos. Pero Dios le sacó una costilla y le hizo una mujer. Bien, entonces, y los hizo con una identidad individual. Dice que los hizo varón y hembra. Es el pecado lo que hace que el ser humano se degenere y se aleje del propósito y de la voluntad de Dios. Bien. Hoy vamos con la ayuda del Señor a desarrollar este tema que se titula Legado de los padres. Y cuando hablamos de padres estamos hablando de papá y mamá, pero también es un tema bastante extenso y yo solamente voy aquí a limitarme a unos cuantos minutos. Entonces, sí, porque el día tiene 24 horas y centavos y yo no le voy a predicar las 24 horas, sino un ratito nada más, a lo más 2 horas, así que los hermanos de Facebook, por favor, agarren su chocolate caliente y siéntense, ¿verdad? Y esperamos que Dios les hable a través de la palabra. Bien, entonces, quiero hacer énfasis en el hecho, estaba leyendo un libro del apóstol Fernando Ortiz, y él en su dedicación dice, dedico o agradezco por este libro o dedico este libro, no recuerdo exactamente cómo decía, pero dice primeramente a mi padre físico. Y él dice, ¿por qué? Porque él me enseñó esto y esto y esto. Y luego dice, y agradezco también a mi padre del alma. Y él da el nombre del pastor que lo engendró en el ministerio, y también da gracias por ese padre del alma, y luego dice, y gracias a Dios Padre. Entonces está hablando de su padre físico, está hablando de su padre del alma, que tradicionalmente los hermanos lo conocen como padre espiritual, pero en sí es el padre del alma, y está hablando del padre del espíritu, que es Dios nuestro Padre. Pero
Alguien podrá decir, bueno, yo no tengo hijos o mis hijos ya están grandes. Josué no era hijo biológico de Moisés, y sin embargo fue lo que podríamos catalogar como, para que nos entendamos, como un hijo espiritual. Timoteo no era hijo biológico de Pablo, como tampoco lo era Tito. Sin embargo, ellos adoptaron la paternidad de Pablo. O sea que todos, y por favor tomen en cuenta que cuando hablamos de padre estamos incluyendo también a la madre. Bien, entonces vamos a leer en Génesis 31, 4 al 7. Y la palabra del Señor reza de la siguiente manera: Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño, y les dijo: me he dado cuenta que su padre, a ver, diga conmigo, su padre ya no me trata como antes, pero el Dios, a ver, de mi padre. Les dijo, me he dado cuenta que su padre ya no es el mismo conmigo. Y ahora dice, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Fíjese que aquí en inglés dice, your father has cheated me. Labán was a cheater. Bien, entonces yo voy a tener esto aquí listo porque lo que me interesa es transmitirle el concepto. Listo para esto, mire. ¿No quiere trabajar? Para esto. Bien. Entonces, aquí dice la raíz del mensaje. El lunes, es el problema de traer cintas largas que el lunes, fíjese que Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Porque bien, entonces este lunes recién pasado, thank you very much, mientras el pastor, mientras yo estaba orando por aquellos que habían pagado sus diezmos. No sé cuántos pagaron sus diezmos la semana pasada, no diga amén, no levante la mano. Pero yo oraba exclusivamente por los que habían pagado su diezmo y por los que habían ofrendado. Entonces yo le oraba a Dios y le decía, Señor, así como tú le diste a Labán las estrategias para hacerse rico, dale, Señor, también a esta gente que diezma, a esta gente que ofrenda, las estrategias para que también ellos hagan una fortuna. Entonces, abrí la Biblia porque acuérdense que le he insistido muchas veces que la oración es un diálogo, no un monólogo. Entonces abrí la Biblia para ver si era cierto lo que yo estaba diciendo, que Dios le había dado las estrategias a Jacob. Y en Génesis 31, 10 y 11 dice que Dios le reveló en sueños lo que él tenía que hacer. Por eso es bueno dormir. Entonces, al leer el versículo 5, empecé a llorar y sentí algo. Mire, eso es lo más rico de leer la Biblia, que me pasa muy frecuentemente. Entonces empecé a sentir algo especial y empezaron a rodarse mis lágrimas cuando él dice, pero el Dios de mi padre.
Entonces yo pensé en mis hijos. Y yo dije, Señor, si algo que vale la pena le puedo dejar a mis hijos, es la realidad de un Dios vivo. Es la realidad de un Dios que ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ahora recuerde que Jacob, como dijo el apóstol Fernando Ortiz, si le va a dar un aplauso a Cristo, déselo pero fuerte. Entonces, porque Jacob no tenía una relación personal con Dios, pero de alguna manera él sentía la sombra. Diga pues gloria a Dios, diga aleluya. Yo no sé si usted siente la sombra de Dios que lo cuida, que lo protege, pero fíjese, Jacob, aunque andaba, como dicen tradicionalmente, ¿verdad? Que nosotros ya hemos entendido que Dios le estaba dando estrategias y sabiduría, pero a Jacob se le ha conocido como un tramposo, y lo que él era, que era ambicioso en el buen sentido de la palabra. Entonces, él no tenía una relación íntima, una relación personal con Dios, pero él estaba seguro que el Dios de su padre andaba con él. Como decía el hermano, si hubo gente que no era del pueblo de Dios y le sacó a Dios un favor, usted y yo deberíamos de sacarle más favores. Amén. Bien, entonces ahí dice, no hay un mayor legado. Yo no sé qué piensa dejarle usted a sus hijos. Yo tengo unos centavitos ahí para mi jubilación, pero si ya no llegara a jubilarme, ¿verdad? Si tuviera que salir de este planeta antes de llegar a esa edad que no sé cómo es, entonces ahí tengo dividida la fortuna. Y pienso, digo, ¿cuánto? Es que si le dejo se lo va a acabar. Bueno, pero yo no sé qué está pensando usted dejarle a sus hijos. Pero habrá un legado mayor, más grande, que podamos dejar usted y yo a nuestros hijos, que la realidad de un Dios vivo, pero no solamente vivo, sino un Dios personal. Un Dios, cuando digo personal, es con el cual uno se puede relacionar, el cual está atento a nuestras oraciones a cualquier hora. Entonces, nuestro legado, intencionalmente o no, todos estamos dejando un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es una herencia. Un legado es una impresión, un legado es una huella que usted y yo estamos dejando en nuestros hijos, en nuestros nietos o en otras personas que nosotros tenemos la bendición de ser mentores de esas personas. Entonces, bueno o malo, estamos dejando una herencia. O quizá una mezcla de los dos. Estamos dejando cosas buenas y cosas malas. Espero que sean más buenas que malas. Ayer entré al baño de un restaurante y entraron dos niños, uno como de 9 y el otro como de 11 años. Iban alegándose. Eran dos hermanitos. Hermano, pero... Y de último se salió el más grandecito, pero antes de salirse le había dicho a su hermanito, estúpido. ¡Ah! Le dice, me dijiste estúpido. Entonces íbamos saliendo los dos del baño
Y el niño mayorcito se me queda viendo y me dice, I'm sorry for the argument. Lo siento por la discusión, dice. Y de ahí salió, y a las que estaban, de plano entraron así alegándose al restaurante. Y las que estaban atendiendo ahí, sale el niño y le dice, I'm sorry for all the yelling. Perdónennos por toda la gritería que llevábamos. Entonces mi esposa dice, how cute. Y yo no dije así. Yo no dije así. Yo dije, ¿no será que así son los padres en la casa? Que se pegan una gritada y después dice, I'm sorry. Porque ¿de dónde sacaron ellos el I'm sorry for the argument? ¿De dónde escucharon? Que uno le puede pegar una gritada a su hermano y después solo dice I'm sorry. A mí se me hace que en la casa lo aprendieron. Esa fue la deducción que yo saqué. Entonces todos estamos dejando una herencia buena o mala, o una mezcla. Entonces nuestro legado será el cimiento sobre el cual nuestros hijos, y repito, cuando estoy diciendo hijos, pueden ser hijastros, pueden ser alumnos, pueden ser sobrinos. Nosotros estamos dejando una huella en la vida de por lo menos 10,000 personas. Cada persona durante el lapso de su vida influencia sin querer queriendo por lo menos a 10,000 personas, positiva o negativamente. Así que no diga que no tiene alumnos, porque el día que usted se vaya de este mundo, usted influenció a 10,000 personas. 10,000 personas se van a quedar hablando de usted, bien o mal, y de mí también. Entonces el legado es el cimiento, es la plataforma sobre el cual nuestros hijos van a edificar su vida, van a edificar su futuro. En el Salmo 11:3 dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? O digamos de esta manera, si el cimiento, si nosotros dejamos tierra movediza, ¿qué podemos esperar? Si les dejamos la gran falla de San Andrés, es mi hijo, aquí levante su casa. Aquí dice legados opuestos y me estoy refiriendo a los dos padres que se mencionan en el pasaje que leímos. Ahí en el pasaje leído vemos dos padres distintos, o quizá debiéramos decir que los hijos se refieren a su padre de manera opuesta. En el pasaje que leímos, Raquel y Lea están hablando de su padre, pero de una manera negativa. Jacob está hablando de su padre, pero de una manera positiva. O sea que los dos padres ejercieron influencia, dejaron un legado sobre sus hijos. Excepto que Labán dejó, aquí leímos, Isaac por un lado había dejado un legado, y eso se lo copié a los hermanos de Focus on the Family. Había dejado un legado emocional, social y espiritual positivo y firme sobre la vida de su hijo. Labán, por otro lado, había dejado un legado negativo y destructivo sobre la vida de sus hijas, ¿verdad? No se menciona que tuviera hijos, sobre la vida de sus hijas. Entonces, ¿qué es el legado emocional? Dice estos autores de este estudio, o sea, solo este pedacito le estoy dando ahorita porque me llamó la atención estas tres cosas. Dicen ellos que el legado emocional sirve para que nuestros hijos sean prósperos.
Pero para que ellos sean prósperos necesitan, dice, que ese legado sea nutrido. Necesitan percibir un ambiente nutrido de seguridad y amor. Sabe que, o quizá usted no sabe, ¿verdad? Pero si ve noticias o tal vez le contaron, hay gente que en su casa se siente amenazada. Hay muchachos que prefieren no llegar a su casa. Pregúntese usted de Facebook aquí, no, por supuesto, ¿por qué sus hijos están en actividades en la escuela? Estoy hablando con los de Facebook, con los de YouTube. Quizá el ambiente en el hogar es un ambiente nocivo, destructor. Quizá cuando ellos llegan a casa no hay una bienvenida, o quizá no está papá ni mamá porque se la pasan trabajando, o quizá llegan a casa y papá está borracho o mamá está viendo la novela y ni atención le pone a los hijos. Hablé con los hermanos o con la audiencia de Facebook y de YouTube. Entonces, para que el hijo, para que los hijos sean prósperos, necesitan respirar un ambiente nutrido de seguridad y amor que perdure, no que cambie. Legado social. Para triunfar en la vida, nuestros hijos necesitan aprender el arte de cómo relacionarse con las personas. Si aprenden cómo hacerlo bien, tendrán una gran ventaja, dicen ellos, en el juego de la vida. Mire, es sorprendente. Domingo le vamos a dar tiempo a don Jorge Eduardo Quiñones a ver si nos edifica. Pero, hermano, es sorprendente cómo el legado de los padres nos persigue toda la vida. Mire, el hermano Carlos me dijo, mire hermano, de ese arbusto que está ahí, puede cortar unas ramas y cuando la siembre, asegúrese que agarra un marro y la siembra con marro. Puchica, dije yo, este hermano está cardíaco. Pero después él me dijo, mi papá me dijo que lo hiciera así. Y como mi papá es más viejo, le hice caso, hice la prueba. ¿Y qué cree que pasó? Todos los palitos que él había sembrado retoñaron. O sea que aunque él ya está viejo y el papá está más viejo, sigue ejerciendo influencia. Ahora, el legado espiritual. Como seres espirituales adoptamos actitudes y creencias sobre las cosas espirituales de una u otra fuente. Por lo tanto, los padres debemos tomar la iniciativa de infundir nuestra fe a nuestros hijos. Sus hijos y mis hijos en algo creen. Algo creen. Alguien les enseñó. Ahora que estaba repasando ese primer tema referente a la familia, ahí escribía, yo le voy a dar, yo soy maestro de la palabra, entonces yo le voy a dar el punto de vista escritural. La evolución se la van a enseñar en la escuela, se la van a enseñar en la universidad. Eso no me corresponde a mí. Hay